Visitar España con Nacho Bernabeu. Hoy sí que vamos a descubrir. Nos vamos hacia el norte de España. Nos vamos a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, provincia de Burgos. Y vamos a una comarca que se llama Las Merindades. Y digo que vamos a descubrir porque realmente el municipio a donde vamos no llega a los 5.000 habitantes. Yo no quiero desvelar muchas cosas, pero nos vamos a un municipio atravesado por el río Nela, que está situado además en un amplio valle y que está caracterizado por unas fiestas patronales en julio y agosto muy interesantes. Pero de todo esto nos va a hablar su alcalde, que por cierto es muy joven y se llama Adrián Serna del Pozo. Adrián, muy buenas, bienvenido. Hola Ignacio, muy buenos días. Bueno, nosotros siempre hablamos desde el desconocimiento porque queremos desvelar algunas cualidades, ¿no? Algunos de esos secretitos que tienen los municipios, y en este caso estamos en Villarcayo de Merindad. Bueno, ¿qué es Villarcayo de Merindad? Bueno, realmente el nombre del municipio es Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja. Ese es el nombre completo y actualmente ocupa el segundo puesto de los nombres más largos de España respecto de municipios. Y bueno, Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja es un municipio, como bien decías, es la capital de la comarca de las Merindades, una comarca situada al norte de la provincia de Burgos, que linda, además de estar integrada en Burgos, linda con Cantabria, con Vizcaya y incluso en alguna zona con Álava. Eso nos sitúa que geográficamente nos encontramos a 1 hora de distancia de nuestra capital de provincia, que es Burgos, pero también estamos a 1 hora de distancia de Bilbao, de Santander o, por ejemplo, de Vitoria, ¿no? Ese es nuestro enclave geográfico. Y Villarcayo pues, es un municipio formado por 27 núcleos de población, de los cuales uno de ellos, llamado Villarcayo, es su capital y además tiene otras 26 pedanías, 26 entidades locales menores que se integran en el municipio. Y actualmente en todo el municipio tenemos una población de 4.340 habitantes a fecha de hoy. Y es cierto que es un municipio con mucha segunda residencia, con mucha gente que viene a veranear o a pasar los fines de semana. Bueno, pues ya tenemos la Semana Santa, entonces aumenta mucho su población en épocas de veraniegas o en épocas de vacacionales. Y cuando digo aumenta, pues bueno, se puede llegar a picos de 22-24.000 habitantes. Y una vez visto la situación demográfica y geográfica, bueno, voy a hacer una pequeña introducción histórica, ¿no? La comarca de las Merindades es el territorio del que nace, o en el que se origina por primera vez la palabra Castilla. Es el origen aquí se sitúa el origen del castellano, el origen de lo que fue luego el Reino de Castilla y por tanto el embrión de lo que es hoy España, ¿no? Para situarnos un poco también en materia histórica. Tenemos una gran riqueza y un gran patrimonio cultural y patrimonial, además de natural. Tenemos grandes entornos de naturaleza y bueno, yo creo que es un municipio y una comarca con mucho patrimonio cultural, histórico, natural y también gastronómico. Yo lo que le puedo decir, alcalde, por cierto, que es usted muy joven, ¿no? ¿Qué edad tiene? Si no es... Bueno, cada vez soy menos joven. Tengo 36 años y llevo en el ayuntamiento como alcalde desde los 27. Bueno, enhorabuena por continuar tanto tiempo. Gracias. ¿Y se nos presenta otra vez el año que viene? ¿Lo sabe ya o qué? Lo decidiremos siempre lo he hecho las 2 veces anteriores, cuando pase el verano de las elecciones anteriores, es decir, el verano de las elecciones, el año previo, perdón. Entonces, cuando termine este año, pues bueno, tomaremos la decisión y lo anunciaremos. Hay un tema que yo creo que a nuestros oyentes les tiene que interesar, ¿no? Cuando visitamos un municipio, normalmente hay una característica siempre que es emblemática, siempre. Si vamos a una playa, pues porque las playas son maravillosas. Si vamos a otro lugar, pues puede ser por la gastronomía. Si nosotros nos acercamos a Villarcayo de Merindad, de Castilla la Vieja, Sí. exactamente, ¿qué es lo que nos va a atraer? ¿Qué es lo que más nos va a gustar de ahí?
Yo en primer lugar diría la amabilidad de sus gentes, de todos los vecinos, pero sí que es cierto que si somos un referente en algo, es nuestros recursos naturales. Y porque Villarcayo tiene la ventaja de que tenemos grandes zonas verdes y un río con una zona, o sea, con una playa fluvial, que es nuestro gran tesoro, ¿no? Y es nuestro tesoro porque se encuentra muy cerquita de lo que es el casco urbano. Está a 2 minutos andando desde el propio ayuntamiento, desde la plaza de Villarcayo, y por tanto es uno de nuestros grandes tesoros, la naturaleza que rodea al municipio y que cruza nuestro río Nela. Son rutas, digamos, ¿no? Rutas y experiencias en la merindad en general, claro. Bueno, más que rutas, que luego sí que tenemos rutas por todo el municipio, yo me refiero a unas zonas verdes muy concretas, que son Ajá. muy amplias y muy extensas, y que es una zona de esparcimiento, de ocio, de descanso, que están, bueno, que forman parte de la villa de Villarcayo. Y yo creo que ese es nuestra insignia, o nuestro gran tesoro. Sí que es cierto que aparte de eso, pues bueno, tenemos mucho patrimonio, tenemos mucha actividad y somos un municipio que busca constantemente reinventarse e innovar constantemente para seguir creciendo. Bueno, yo lo que sí que haría sería invitar a las personas que nos escuchen a echar un vistazo a esas increíbles, y digo increíbles porque lo son, fotografías bueno, de todas estas zonas verdes, de todas estas... son unos paisajes maravillosos que parecen dignos de grabar películas. ¿Se habrá grabado alguna película por ahí alguna vez? No sé, es una pregunta un poco... Bueno, ha habido cortometrajes, largometrajes, en estas zonas concretamente no, pero en el municipio sí que ha habido grabaciones de películas. Sí. Ujú. Y luego veo que también tienen algún museo interesante para visitar. Bueno, tenemos el archivo histórico de las merindades, que es un archivo en el que se guardan toda la documentación histórica de Villarcayo y mucha también de la comarca. Y por ejemplo, de hechos, bueno, hay muchísima documentación, ¿no? Pero por ejemplo, Villarcayo hubo dos hechos históricos que le marcaron. El primero ocurrió en el año 1560, cuando la capitalidad de cuando se le otorga a Villarcayo la capitalidad de las merindades. Se le retira a Medina de Pomar y se le concede a Villarcayo. Y desde ese momento pasó a ser la capital administrativa y económica, y ahí es cuando vio realmente un crecimiento exponencial. Y el otro hecho histórico importante, ambos les conmemoramos con recreaciones históricas. El segundo hecho tuvo lugar en 1834 y lo que ocurrió fue que sufrimos un asedio carlista por parte de las tropas carlistas y quemaron gran parte de los edificios históricos del ayuntamiento, o sea, del municipio, perdón. Pero finalmente, bueno, los vecinos consiguieron expulsar a las tropas carlistas y digamos que ganar esa batalla para que Villarcayo continuara en pie. Y estos dos hechos, dentro de un proyecto que se llama Quincena Histórica, los conmemoramos cada año alternativo. Este año, por ejemplo, conmemoramos la capitalidad del año 1560. Y el año anterior o el año siguiente conmemoramos con recreación histórica el asedio carlista de 1834. Son recreaciones, la verdad, que muy visibles, muy impresionantes, en las que colabora muchísima gente y en las que lo que queremos es contar nuestra historia. Nosotros estamos viendo que tienen ustedes una playa a su manera, a su manera. Así es, ¿Eh? así Pero es. que entiendo que, claro, en época de calor estará muy bien, en época de frío no, pero lo que sí que es cierto es que esa red de senderos es el típico lugar donde, oiga, yo quiero hacerme una foto ahí. ¿Eh? Es Sí. un lugar increíble. Una vez hemos recorrido todos estos parajes maravillosos, nos entra hambre. Ujú. Entonces, ¿qué se come típicamente en esta zona? Yo creo que los productos típicos por excelencia de nuestra zona, de nuestro municipio, son los embutidos, ¿vale? Son la morcilla, el chorizo, este tipo de productos por excelencia. Tenemos muchos productores de morcilla y algunos con exportación a nivel internacional. Eh, y yo diría que es el producto más típico actualmente, pero sí que es cierto que la gastronomía es muy rica en sí, porque
Normalmente hay una cocina muy tradicional con productos de muy buena calidad y de cercanía de la comarca, y eso lo que genera es una gastronomía, pues bueno, con mucha calidad y con ganas de repetir, ¿no? Y con diversidad de platos, además. De hecho, y ahora sí que voy a hablar un poco como ayuntamiento, en colaboración con la Junta de Castilla y León, hace 6 años pusimos en marcha una escuela de hostelería bueno, que al final está muy relacionado con esto que estamos hablando de la gastronomía, ¿no? Y está dando también muy buenos resultados. Entonces, tenemos una gastronomía muy rica. Alcalde, yo quiero preguntarle, si yo cojo el vehículo, me acerco al municipio, ¿dónde debo pernoctar? Quiero decir, porque, claro, no sé yo si tendremos alojamientos, Sí, hoteles cercanos, ¿cómo está, hay, cómo está este asunto? No voy a dar ningún nombre desde mi posición de alcalde, hay que favorecer un poco a todos, ¿no? Pero lo que sí que voy a decir es que hay todo tipo de alojamientos, desde casas rurales en cualquiera de las pedanías que he mencionado, hasta aquí en el propio Villarcayo tenemos hoteles de hasta 45 personas de capacidad o 50, e incluso también hay albergues juveniles. La tendencia encima de estos últimos años es que aumentamos constantemente en población y también estamos aumentando constantemente en turistas que recibimos. Entonces, sí, hay servicios para ellos. Estamos sufriendo también la falta de relevo generacional, que es un problema estructural casi de país en este tipo de sector turístico, en hostelería, en restauración, pero es cierto que poco a poco se va consiguiendo que cada local que se cierra se abra por un nuevo emprendedor. O sea que en ese aspecto también muy bien. Es un pueblo muy característico, ¿no? Quiero decir que es como muy rural, que tiene sabor, eso es Sí, lo que estoy viendo. es un pueblo que conserva muy bien sus tradiciones, pero nunca deja de mirar al futuro, como comentaba antes, con proyectos innovadores constantes. Pero es un pueblo que sabe muy bien de dónde viene, sabe muy bien cuáles son sus orígenes y conserva esa tradición castellana histórica. Y luego veo que también tiene, por ejemplo, al menos aquí en internet veo que tiene un monasterio que se llama el Monasterio de Santa María de Río Seco, por ejemplo, que Sí, está a 10 kilómetros de la localidad, y se pueden ver uno de los restos de uno de los monasterios cistercenses más importantes de Burgos. geográficamente está en otro municipio que se llama Valle de Manzanedo, pero es cierto que está a 10 kilómetros de Villarcayo y es uno de los grandes atractivos turísticos de la comarca. De hecho, en el 2025 lo han visitado más de 50.000 personas. Ujú. Eh, y es un monasterio abandonado durante siglos y restaurado a través de un proyecto de voluntariado durante 10 años. Y el resultado es espectacular. Es una gran joya urbanística de la época que bueno, quedan los restos que quedan, pero que es un proyecto social impresionante por lo que ha generado a la comarca y sobre todo por cómo se ha conseguido ese objetivo a través de voluntarios de tantísimos puntos del país. Y, y bueno, también tenemos recursos turísticos muy importantes. Por ejemplo, tenemos tenemos Ojo Guareña, que para los que no lo conozcan, Insisto que hay que echar un vistazo a internet. Ojo Guareña también, ¿eh? No se lo pierdan, es increíble, una joya. Continúe, perdone, sí. alcalde. No, no, Ojo Guareña es una de las grandes joyas que tenemos en nuestro país. La tenemos aquí a 10-12 kilómetros. Y Ojo Guareña, bueno, son las cavidades bajo tierra más grandes de toda Europa. Y de hecho, la visita a Ojo Guareña es impresionante. También tenemos otros recursos turísticos, como por ejemplo, bueno, cerquita tenemos un pueblo denominado Puente Dei, que también es una absoluta belleza. O la ciudad más pequeña del país, que se llama Frías, que tiene un castillo espectacular. Pero la comarca en sí, que tiene unas dimensiones muy grandes, solamente la comarca de las Merindades tiene las mismas dimensiones que la provincia de Vizcaya, Oh, tiene, como comentaba antes, unos atractivos turísticos y todo tipo de recursos impresionantes. Tenemos, por ejemplo, una red de cascadas impresionantes, tenemos muchísimos recursos naturales. Y bueno, lo que en otras zonas, por ejemplo, puede ser una iglesia románica o gótica, que puede ser un atractivo, aquí tenemos decenas o cientos de iglesias, ermitas románicas
de la época, ¿no? Y así como también todo tipo de castillos o fortificaciones de, bueno, románicas. Yo invitaría un poco a echar un vistazo a todos aquellos que quieran a través de un dispositivo, porque la verdad es que las imágenes que estamos viendo ahora mismo en directo y estamos descubriendo son realmente idílicas, increíbles, son Sí, una maravilla. Y no están tampoco muy lejos, ¿no? Estarán a minutos, que estará por 15 minutos quizá. sí, Villarcayo está en el corazón, en el centro de la comarca. Desde aquí, además, es de donde se prestan muchísimos servicios, donde tienes alojamientos, etcétera. Pero las distancias son muy cortas. Hablamos de distancias de entre 5 y 20 minutos para visitar cualquier tipo de recurso turístico. Y la verdad es que tenemos recursos impresionantes. Es una comarca, bueno, como yo digo, es un tesoro aún sin explotar. Ujú, ujú. ¿Qué son las machorras, alcalde? Las Machorras es una localidad situada en el municipio de Espinosa de los Monteros Ujú. y bueno, Las Machorras es un municipio curioso porque tiene muchas cabañas pasiegas. Sigue siendo un aliciente, ¿no? Para acercarnos y visitar no solo Villarcayo, sino también la comarca. ¿Qué nos dejamos? Bueno, nos dejamos muchísimas cosas, pero no podemos hablar de todo, lógicamente, ¿no? Al principio de la entrevista o del podcast comentabas nuestras fiestas municipales son el 18 de julio y 16 de agosto. Y el año pasado, en el 2025, hay una fiesta muy tradicional en Villarcayo que es la festividad de la Guinda, que se celebra el día anterior a la festividad local, es decir, el 17 de julio, y conseguimos que se declarara fiesta de turístico regional. Y consiste en, bueno, ese día dan inicio a nuestras fiestas patronales y es cierto que se degusta por parte de todos un producto muy típico de aquí y solamente se degusta, como literalmente ese día, ¿no? Que es el licor de guindas. Y luego nuestras fiestas... Licor de guindas, de guindas. Sí, licor de guindas, sí. Se elabora por parte de los establecimientos de hostelería y además hacemos desde el ayuntamiento en colaboración con una peña un concurso de licor de guindas para ver cada año cuál es el mejor. Y luego por otro lado tenemos nuestras fiestas de agosto que normalmente suelen ser del 14 al 17 o del 14 al 18 de agosto. Yo creo que esos son dos momentos en los que el municipio se encuentra en ebullición, con muchísima gente de muchísimos lugares y en los que se puede disfrutar de unas grandes fiestas. Bien, pues entonces anotamos. Según el guía turístico por excelencia de la localidad, las fechas serían 18 de julio 18 de julio. y 16 de agosto. Eso Vale, es. muy bien. Esas son las fechas, digamos, punteras, ¿no? Sí, ¿O tiene usted también alguna recomendación? tenemos fiestas son esas, pero luego tenemos muchos eventos deportivos, culturales, a lo largo de todo el calendario anual. Tratamos de hacer actividades de manera constante. Mientras hablo con usted, pues estoy viendo imágenes. Museo Histórico de las Merindades, Medina de Pomar, Es esta en de Medina de todos. Pomar. Ujú. Sí, sí. También es un gran recurso turístico porque el Museo de las Merindades, que se encuentra en Medina de Pomar, está en el Castillo de los Condestables. Es también uno de los que antes mencionaba castillos, pues seguramente ese sea de los más importantes de la comarca y también digno de visitar. Claro, es que yo tengo la sensación un poco de que a ustedes les refuerza mucho todo el entorno, toda la comarca. Quiero decir que puede ser ideal pasar ahí como un fin de semana mínimo y entonces empezar a disfrutar. Yo le veo, por lo que estoy viendo, yo no lo conozco, esta localidad, pero le veo sabor histórico, le veo sabor realmente histórico. Veo castillos, veo iglesias, veo todas estas rutas, estas vistas, veo verdaderamente ese sabor antiguo. ¿Es así o me equivoco, alcalde? Es así, es así. De hecho, al inicio del podcast yo comentaba que nos encontramos en la cuna de Castilla, en el origen de lo que fue el Reino de Castilla y en el origen del castellano. Entonces, es así. Es una tierra que ha sabido guardar muy bien su historia y que trata de darla a conocer. Norte de España, provincia de Burgos, comarca de Las Merindades, donde hay
un montón de posibilidades. Insisto, recomiendo echar un vistazo y encontramos el río Nela, que el nombre del río Nela me ha gustado. Atraviesa esta localidad que es Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja. Y nosotros que somos de descubrir municipios interesantes en España, nos pasaremos por ahí, alcalde, no lo dude. Pues nosotros encantados de recibiros, la verdad, a vosotros o a cualquiera que quiera venir, porque tenemos tantos recursos y tantos bienes y tanto que contar que vamos, cada persona que viene, nosotros encantados de recibirles y mostrarles nuestros pequeños tesoros. Venga, adelántenos. Usted ya se habrá pensado si se presenta por tercera vez, ¿no? ¿O cómo? Pues me presenté. Bueno, yo me presenté por primera vez en el año 2015, pero sin ser el candidato, era el número 2 de una candidatura electoral, pero un año y medio después tuve que asumir la alcaldía del ayuntamiento. Me presenté con 25 años y eso fue con 27 años. Y por tanto, como candidato me presenté la primera vez en el 2019 y me volví a presentar en el 2023. Y ahora estamos a la espera de eso, de ver qué hago en el 2027. Anímese, que parece que a usted le gusta y parece que es recíproco, ¿eh? Sí, bueno, lo veremos. Tiene momentos muy buenos, pero también tiene momentos malos y hay que tener claro la energía y las ganas para otra legislatura. Yo creo que eso tiene... Déjeme acabar preguntándole cuál sería ese reto que a usted le gustaría acometer o que cree que necesita la localidad. Necesita muchos, y eso que impulsamos constantemente numerosos proyectos, pero necesita muchos. Necesita proyectos urbanísticos. Venimos acometiendo muchos proyectos de dotacionales, ¿no? De infraestructuras que entendíamos que eran necesarias, que eso ya los hemos terminado. Necesita proyectos de naturaleza, necesita proyectos de movilidad, necesita proyectos de infraestructuras tecnológicas. Entonces, bueno, somos un ayuntamiento que tratamos de ser muy dinámico, conseguir fondos, como digo yo, hasta debajo de las piedras, hablando claro, e impulsar constantemente proyectos. Pero para mantener el ritmo que venimos teniendo estos años es necesario tener mucha fuerza y muchas ganas, y eso es lo que tengo que valorar cuando termine el verano. Por nuestra parte, le deseamos ánimo, suerte, y a ver si cuando nos pasamos por ahí tenemos la oportunidad de saludarle, porque desde luego vamos a pasar. Pues yo encantado de recibiros. Muchísimas gracias y espero que nos veamos por aquí. Gracias, alcalde, por participar en Visitar España. Hasta siempre. Muchas gracias. Un saludo. Visitar España es más que un podcast. Es conocer la historia de cada pueblo a través de las voces de quien más los conocen, sus alcaldes. Si quieres que hagamos los videopodcasts de tu municipio, contacta con podcastpublico.com.